¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Por acá estamos desnudando entre telones de cómo se armó la última constitución que se hizo en el país, que es la constitución de esta ciudad, que estamos en el mes de octubre recordando los 20 años de cuando se terminó. Para mi criterio, todo el trabajo, que fue muy intenso, y la corolación fue un tema comprometedor y emocionante. Comprometedor desde el punto de vista político y también de las emociones, por eso digo emocionante. Pero vamos a algunas cuestiones que yo introduje antes. Después, si podemos, hablamos de las emociones. ¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Qué cosas se cumplieron? ¿Cuáles están por cumplirse? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, entre las cosas que me parece que se hicieron bien y de las que me tocó participar fueron las garantías que tiene la Constitución en materia de libertades, de respeto, digamos, todo el esquema de derechos humanos está en una u otra de los artículos, en uno u otro de los artículos están explícitos. Que ese es el momento en el que, como contabas vos, Graciela, hace un rato, yo decía, pero ¿qué reglamentarismo estamos haciendo nosotros en un texto constitucional? Y que Raúl Zaffaroni me dice, aprovechemos la circunstancia porque ahora lo podemos hacer. Claro. Y es muy importante esto, porque nosotros veníamos de discutir el caso Bulacio, veníamos con los temas de los edictos policiales que no los podíamos voltear, digamos, porque la verdad que era inconstitucional. Llevábamos años discutiendo la inconstitucionalidad de los edictos y no podíamos quebrar esa dureza policial al respecto. Y la verdad que la Constitución logró eso. Cuando vos decís dureza policial, digámoslo en cristiano, eran las cajas policiales. Claro. Los edictos que cobraban por la prostitución, que cobraban por la quiniela, que cobraban por lo que fuera, y se acabaron los edictos, en alguna manera le pegamos a las cajas policiales. Más o menos. Después se recompusieron. Claro. Entonces, se recomponen rápido. Es cierto que el tema podía ser el de las cajas, pero en realidad lo que más nos preocupaba era que los edictos estaban funcionando como si fueran ley. Así es. Y era una ley absolutamente inconstitucional. Expliquen, por favor, qué eran los edictos policiales. La libertad que tenía la policía para detener. Exacto. Detener y no digo procesar, pero mantener detenida a la gente. Y eso era realmente... sin recurrir a una ley. Sin intervención, claro, sin intervención de jueces ni de nada. Bueno, ese es un tema. El otro tema que me parece que fue importante y que sigue estando todavía sin concluir es que la ciudad de Buenos Aires tenga un poder judicial propio. Lo único que tenía la ciudad era el Tribunal de Faltas, o sea, las contravenciones de tránsito. La posibilidad de haber construido desde el principio un fuero contravencional y faltas y un fuero contencioso administrativo ya marcó un comienzo de armado judicial que incluye el Ministerio Público, que incluye el Consejo de la Magistratura, o sea, una estructura judicial para la ciudad de Buenos Aires. Porque, el colmo era que un delito cometido en la ciudad tenía que ser juzgado a nivel nacional. Así no es. Teníamos una justicia que en lo inmediato, ya no digamos tema de droga que ingresa un en la accidente de justicia tránsito. federal. ¿Cómo? Un accidente de tránsito. Un accidente vulgar de tránsito. Bueno, esto no está concluido, Graciela. Esto está en proceso de construcción. De hecho, muy difícil. Claro, restan los fueros laboral, comercial, civil y el penal. Que el parte de los traslado. delitos penales. Exacto. En realidad, la mirada actual es todo aquello que amerite ser del sistema federal que quede para nación, y todo lo que tiene que ver con lo local que sea para el sistema nacional. Pero tenemos muchas dificultades. Digo tenemos porque yo estoy tratando de colaborar con quienes hoy
están a cargo de este traspaso de competencias judiciales. Hay resistencia por parte de los jueces de nación y no está todavía clarificado el tablero por el que pueden ir pasando, y no solamente lo laboral y lo comercial, etcétera. También tenemos el registro de la propiedad, que no hay jueces allí, o la Inspección General de Justicia, que tampoco ameritaría que el kiosco de la esquina, porque tiene una SRL, tenga que depender o el club depender de un organismo nacional. ¿Y por qué esta resistencia? Bueno, por distintas razones y complejas que tienen que ver con escalafones, con prestigios, con jubilaciones, con... pérdida de poder. Y cada vez que va a haber cambios, sí. Pablo, asegúrate de que va a haber conservadurismo. Pero es una ley de las estructuras. De ahí viene la palabra. Yo les comentaba, en la ley de las estructuras es que toda modificación de una estructura es rechazada de comienzo. Admine, sí, señor. Y bueno, es así. Martín, vos decías en un cortito que se hizo en una presentación, destacabas la participación de la gente inusitadamente, porque la verdad que la gente se ocupa poco de participar en la construcción de una constitución. Acá no. ¿Qué pasó? Primero hubo un clima de época, ¿no? Un clima de época que tenía que ver con un país que empezaba a discutir algunas cosas que durante mucho tiempo no se habían discutido. Estamos hablando de 1996, post-reelección de 1995, post-Tequila. Claro. ¿No? Es decir, donde todo se empezaba a pensar cómo seguía. Tequila fue una crisis económica importante, que nos pegó fuerte. A esa cuestión se da una activación que existía en la ciudad. Pero ¿qué sucedía? No había canales institucionales. Es decir, había movimientos relacionados con la cultura, movimientos relacionados con los ocupantes de viviendas, movimientos relacionados con la lucha por la diversidad sexual y de preferencias culturales, una cantidad de cuestiones, pero no había canales institucionales. Claro. ¿Qué fue lo que tuvo de bueno la constituyente? Que abrió esto, abrió su oído. Porque hay que decir una cosa, tal vez es una butada esto que voy a decir, ¿no? No hay cosa más compleja que el oído de un político. El oído de un político empieza a tener un callo. Corchos. Claro, que deja pasar algunas cosas y otras no. Entonces, cada tanto viene bien que alguien le ponga un destapador en la oreja y tire, así se escucha un poquito más el aire que corre, ¿verdad? Esto tuvo esa virtud. Ahora también tiene una peculiaridad, que yo siempre que la digo me peleo con el que lo digo, espero que no pase aquí. Nosotros tuvimos una buena capacidad de oír a esa demanda de la sociedad civil. ¿Qué me parece que nos faltó en ese punto? A todos, el burro adelante para que no se espante. La capacidad de ver más allá de esa demanda inmediata. Doy un ejemplo muy sencillo. Nosotros dedicamos un capítulo muy fuerte de políticas sociales, en particular a la política de vivienda. Y fuimos muy celosos de la situación de la gente en vida, en hoteles y demás. Y no fuimos tan puntillosos porque no teníamos tanta demanda. Y ahí está una de las demostraciones del problema de la no presencia con la situación de gente en villas, donde dijimos sí que no iba a haber erradicación. Pero es un argumento muy menudo en relación con una población que era 10 veces la de hoteles. Claro. La otra, como estaba allí, inmediatamente se activó. La otra, como no tenía presencia política inmediata, tuvo un proceso de mediación muy distinto que obviamente llevaba a que no se cometiera la tropelía de meter a la gente en trenes y llevársela al interior o de voltear con la topadora. Lo que digo es, esos procesos que se fueron abriendo generaron una dinámica muy potente. Ahora, lo terrible de eso es cómo se van incorporando luego la demanda de esos sectores en la consecución de la agenda. Porque la Constitución es una agenda. Claro. Te presenta una posibilidad. Claro. ¿Cómo siguió eso? Ya es una discusión aparte. Uno de los capítulos para eso más paradojales es el de descentralización, donde de la Constitución sale la ley de descentralización. Faltaba que, objetivamente, que se hiciera el dibujo de las comunas, todo lo demás estaba, y tardaron. 2005. La ley de comunas. La ley de comunas para hacer la ley y luego para convocar elecciones, digo, se tomaron un tiempo importante
para hacer una cosa que era un copy Bueno, y pegue. yo creo que eso explica, digamos, los resultados te explican los procesos. Empezamos hablando de la dificultad que tiene cualquier norma instituida en modificarse. Y cualquier situación previa tiene mucha tendencia a no abrir ninguna puerta. No solo los oídos de los políticos, sino de los que hasta son funcionarios, aunque no tengan actividad política relevante. Y me parece que estos son los procesos en los cuales se identifica por la resistencia y por la ignorancia de cómo hacer y por los intereses cruzados. Esto, desde luego, la política está llena de eso. Es decir, yo me tomo el trabajo de explicarle, porque el que está sentado escuchándonos o paseando, toma tomate o el cafecito después del almuerzo, dice, pero ahí Messi estaba ahí, ¿cómo no se hizo? Bueno, porque proceder a los cambios lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Y hasta entender una cosa particularísima, esto en la reforma del 94 iba a ser un estatuto, con lo cual iba a tener menos valor si se hubiera respetado que una constitución. Ahora, ¿qué pasó? Que en la realidad todos los porteños que viniéramos de donde viniéramos como proveniencia política, lo que queríamos era una constitución. Y de hecho hubo una protesta el primer día que fue formal de parte de Rucauf porque decíamos constitución, y que uno tuvo miedo, uy, ¿qué va a pasar? Nada, no pasó. Todo el mundo quería una constitución. Esta es la realidad. Y en el medio, entre la Convención Constituyente del 94 y la sanción, digamos, del texto en el 96, ocurrió la denominada Ley Cafiero del 95, que es un factor también importante. Bueno, ¿quién lo puede tuvo que explicar? En realidad, sí, es cierto, fue un factor importante, pero ambiguo en buena medida, porque el 129 había dejado para una ley orgánica la cuestión, fundamentalmente, los esquemas de autonomía que tenía que tener la Ciudad de Buenos Aires. Y la ley Cafiero tenía que abrir el espacio, pero no demasiado, porque no había criterio a nivel federal de que la Ciudad de Buenos Aires fuera autónoma, y por otra parte, los porteños sí queríamos que fuera autónoma, aún siendo parte del oficialismo del momento. Yo era funcionaria del gobierno nacional. Entonces, en esa ambigüedad quedó la ley Cafiero. Perdón, ¿y qué planteaba para no dejar en cabo suelto Que la no, Ley Cafiero? que no había fundamentalmente los temas de seguridad y de Claro, justicia. fue lo que trabó- Los dos grandes temas en los que nosotros queríamos fundamentalmente operar. Claro. Que hoy Y por otra hoy se parte, en avanza. el tema comunas, la propuesta oficial, que en ese caso la llevaba yo, era de hacer 4 divisiones de la Ciudad de Buenos Aires, comuna 1, 2, 3, 4, y que luego se fueran, con el crecimiento posterior, Desagregando. las 4 fueran 8, y más adelante las 8 serían 16. Era una propuesta en etapas. Por supuesto, los punteros políticos no estaban de acuerdo. E inciden, ¿no, Martín? Caray, Sí. se inciden. Y por otra parte, yo creo que, aunque nosotros pusimos a la Universidad de Buenos Aires como consultora principal y está en el artículo constitucional correspondiente, no tuvimos el mismo apoyo por parte del mundo académico. Esto de la participación social, es cierto, existió, pero con sus intereses sectoriales, específicos. Y el apoyo del mundo académico brilló por su ausencia, salvo algunos juristas importantes, porque cada uno de los bloques tenía su equipo incorporado a su equipo académico, su equipo jurídico. O sea, no Pero había mucha fe en la estatuyente. Yo creo que se suponía, me parece, en el mundo universitario académico, que se iba a resolver desde el punto de vista de la política y que no corría por el andarivel de la universidad. La universidad no lo sentía como parte de su interés, o que tuviera un espacio para colocarse. Y eso que en general, por ahí yo creo que fue más de lo que hicimos, pero me parece que hicimos una convocatoria muy amplia que la gente opinara. De hecho,
yo que me ocupaba de ver cómo iban las comisiones, mucha gente presentaba proyectos individualmente. En general daban más para una ley que para un artículo de una constitución, pero había interés. Y se los leía a todos, ¿eh? Y se los, bueno, algunos se tomaban cosas, otros no se podían tomar. Y había presencia del público. En un momento vos decís, Martín, y yo sé a qué te referís, nos corrían hasta en los baños. Presionaban. Los grupos que tenían intereses especiales presionaban. Y estaba bien. Obviamente, ante el vicio de pedir todo, siempre está la virtud de decir, vamos muchachos, hasta acá, ¿no? Porque bueno, esa era decisión de la propia convención. En realidad yo, como la presidí, puedo decir dos cosas. Primero, dependíamos todos del Ministerio de Interior. Vos políticamente, Alicia, pero en realidad estaba financiada todavía por el Ministerio de Interior porque no había autoridad en la ciudad. Por lo tanto, los medios, desde comprar lapiceras hasta traer una fotocopiadora, dependíamos del Ministerio del Interior. Y ahí nobleza obliga, tengo que decir que con Corach, el ministro del Interior, con quien habíamos discutido duramente desde la política, porque y una cosa no quita la otra, y quiero destacarlo, yo puedo decir que fue un caballero. Corach es un gran demócrata. Que jamás nos escatimó nada. Ni, bueno, a ustedes no sé. Pero yo era un poco la intermediaria. No hizo llegar ninguna indicación especial, ni trabó porque las cosas no salieran como querían, por ejemplo. Bueno, Corach es porteño. Fue bueno, yo creo que fue un momento de respeto político, de ejemplo de respeto político, y de discusiones que podían ser duras, pero que cuando se salvaban no habían roto la armonía. Yo creo que ese es un espíritu que también tuvo la del 94. Creo que hay un espíritu de debate, de diálogo y de respeto mutuo que empieza en el 94, empieza cuando Cafiero porque uno dice el pacto de Olivos lo hicieron, es Cafiero el que operó en la cotidianidad entre Cafiero y Alfonsín. El otro día había un escrito, no me acuerdo de quién, de nuestros opinadores importantes, que decía qué falta nos hace un Cafiero. Sí, nos hace falta un Cafiero, pero también nos hace falta un Alfonsín, porque dio una... Bueno, como resucitar muertos no vamos a No poder. se puede. Ojalá se quiera un domingo a la tarde. Pero sí mantener el espíritu del diálogo. Ni está previsto en la Constituyente. Vamos a rogar para que aparezcan figuras que entiendan lo que es la negociación en política para la buena construcción. La construcción. Ahí hay un punto, Graciela, que a mí al menos me afectó hasta en términos generacionales. Nosotros venimos de una generación muy compleja. Sí. Entonces llegar a un acuerdo sin traicionarse, pero sabiendo que un acuerdo es el reconocimiento de intereses que puede ser discutido públicamente. Primer problema. Para llegar a un acuerdo hay que sacarle el miedo a la palabra intereses. Y poder discutir que un interés es legítimo y que puede ser discutido y debe ser discutido públicamente. Todo interés que no puede ser denunciado, eso ya es un problema. Pero llegar a ese acuerdo desde ángulos de militancia distinta, y me estoy refiriendo a gente que habíamos estado incluso en posiciones muy distintas en relación con situaciones de la década del 70, como el caso de Josami. Yo recuerdo siempre una de las pocas veces que se levantó la sesión antes, lo digo ahora porque han pasado tantos años, la presidenta nos hacía trabajar a destajo. Realmente era como un caso... ¿Sabés cómo me llamaban, no? ¿Recordás cómo me llamaban? Margaret Thatcher. Me acordé. Hay que ser sinvergüenzas. Era difícil la presidenta. Y en esa sesión se dio una circunstancia muy compleja, que es que había un acto del Día del Militante del
relacionado con la cultura política del peronismo. Y el mismo día se hacía un acto en Ferrocarril Oeste con el aniversario de la muerte de Sergio y asesinato de Sergio Kargachov. Se hizo un homenaje. Era una persona que tenía una representación muy fuerte en el progresismo radical. Claro. Bueno, esa situación de haberse puesto de acuerdo en eso fue un jalón en términos no de hasta dónde se iba a llevar, pero un llamado a la responsabilidad de decir, mirá, si tenemos este piso y se pudo sortear una cantidad de intolerancias, vamos a hacer en serio las cosas, que vamos a hacerlas bien. Claro. Me acuerdo siempre, y ahora Graciela se va a acordar mejor, el texto con el que el Frepaso fue a la elección era "empecemos bien". Esa era la cartilla de propaganda de Graciela. Digo esto, un homenaje tardío, ¿verdad? Era "empecemos bien". Claro. Bueno, ese "empecemos bien", a nosotros no voy a decir que nos pegó debajo de la línea de flotación, pero claramente tenía que ver con lo que había que hacer. Y bueno, ese es el asunto. Sí, yo tengo que recordar otra cuestión que no fue poca cosa y que después me enteré con el tiempo que tuvo sus repercusiones. Se empezó discutiendo el preámbulo, y en el preámbulo de la Nación, como todo el mundo sabe, se pone la decisión de los constituyentes bajo la advocación de Dios. Sin decir que Dios es Dios. Bueno, había un grupo que sostenía que no había que nombrar a Dios, puesto que se quería una constitución laica, y no le faltaba razón. Al mismo tiempo, había una tradición, nada más y nada menos que la Constitución Nacional y todas las otras constituciones. ¿Cómo resolvíamos ese tema? Yo había aprendido una cosa de Eduardo Menem, otra vez homenajeo, en el 94. Eduardo, de entrada, cuando vio que había proyectos que tenían acuerdos fáciles de que se sesionara y se votara, los puso primero. Y nos propuso, los que tienen dificultades los vamos discutiendo y resolviendo en el camino. Yo propuse eso. Dejemos el preámbulo para más adelante y veamos si encontramos alternativas. Y se encontró. Se hace la vocación a Dios, pero también se llama a la conciencia personal. Es decir, se reconoce la obligación de aquel que por conciencia tiene de actuar bien y que no está obligado por Dios, ni protegido por Dios, sino por su conciencia. Y lo que vos decías recién, el tema me hizo acordar a Max Weber, con la ética de las convicciones. Sí. Max Weber dice, hay una ética de las convicciones, pero también hay una ética de la responsabilidad. Y suelen coincidir. Cuando vos analizás, y como vos decías, a veces mi convicción me llevaba a ser intransigente, pero no porque había un bien superior. Normalmente no se contradicen. Y me parece que aquí pasó esto. Claramente. Yo creo que todos los que hemos participado de esos 75 días, en algo tenemos de fraternal, nos sentimos todos como amigos. En parte porque creo que fue un momento histórico, pero además porque se puso realmente el esfuerzo en la construcción y no en, ¿cómo podría decirlo?, en la chicana fácil, en el debate agraviante, nada. Creo que no hubo ni un solo agravio, yo no recuerdo al menos, o será que los agravios siempre trato de olvidarlos, pero creo que no hubo ni un solo agravio, no hubo ningún momento de descalificación, de descalificación ni de decir nos vamos y vaciamos el quórum. No ocurrió eso. Y eso viene en parte del proceso previo y se trasladó después a la primera, al menos a la primera y segunda legislatura, que también hubo esfuerzo, porque todo lo que no se había resuelto en la constituyente pasaba a las leyes orgánicas. Exacto. Y las leyes orgánicas fueron el 98, el 99, armar el Poder Judicial, armar las distintas estructuras institucionales que hacía falta construir, y ahí ya estábamos en la letra chica. Claro. Bueno, yo tengo que terminar. Quería decir solamente eso, de que hubo un espíritu que se trasladó, que permanece y que ojalá
20 años después podamos impulsar que siga el diálogo y que se siga construyendo. De hecho, yo tengo la convicción de que estos son momentos de búsqueda de diálogo. Más allá de que este sistema nuestro, de que el año próximo habrá elecciones de medio tiempo, cosa que nos fastidia bastante, debimos haberlo hecho mejor en el 94, y que va a llevar a la disputa electoral. Sin embargo, me parece que hay conciencia de que Argentina necesita consensos para colocarse en serio en el mundo, porque las dificultades con las que nos enfrentamos no son solo internas, sino también externas, está todo muy ligado. Chicos, yo les... Ay, chicos, va. Yo desde mi vejez les puedo decir chicos a todos, Somos tan a unos jóvenes más que nosotros. menos, a unos más que menos. Yo les agradezco muchísimo que hayan Gracias estado a con vos. nosotros. Por favor. Y fue un gusto trabajar entonces y es un gusto seguirnos viendo ahora. Y también fue un gusto que vos fueras la presidenta de la convención. Bueno, ¿qué menos vas a decir? Gracias. A ustedes, hasta el domingo próximo, acá en la 11:10, en ¿Por qué programa? Y sigan con el programa que viene después, que vale la pena.